No se puede descargar ahora. Vuelve a intentarlo. Horas en Canarias. Arranca la mañana informativa y de entretenimiento en esta radio. Todo noticias. Un espacio de información. Invitados. Entrevistas. Servicio social. Asesoría jurídica. Opiniones. Comentarios. Oyentes. Entretenimiento y muy buen humor para empezar bien la jornada. Todo noticias de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 11 de la mañana. Solo aquí, en esta radio. Todo noticias, más información, más análisis, más contexto, mayor claridad. Todo noticias. Más oyentes. Todo Noticias te actualiza. Reflexión y opinión en El Comentario con Álvaro Hernández. Hay un hecho, o hay varios hechos que darían a pensar que no solamente el retroceso que hemos venido teniendo los colombianos en el orden público, en el deterioro de la seguridad a nivel interno, en fin, pues es un cuento chino, sino que realmente se está presentando. La cantidad de hechos que se han venido dando donde inclusive soldados de la República, soldados del país, soldados de la patria, pues han perdido la vida, es algo que nos compunge, y nos compunge precisamente por las especificidades que tiene ese ejército, la conformación de ese ejército. No olvidemos que más del 90, del 80% de la tropa en Colombia está conformada por soldados pertenecientes a los estratos 0 y 1 de la población, es decir, los más de los más pobres. Para los que no saben y para los que le llama la atención el tema de los estratos, en Colombia la población está estratificada. Nosotros tenemos estrato 0 y tenemos estrato 6. Los estratos 0 son los más pobres y los estratos 6 son los que más tienen, los sectores más pudientes del país. Y el problema es que de los sectores más pudientes del país, es decir, del estrato 6, del estrato 5, no alcanzan a ser ni siquiera el 1% de los soldados que conforman la tropa. Por eso no es porque la vida de un rico muerto en combate no valga, yo no estoy diciendo eso. Para ser concretos, los estratos altos conforman el Ejército Nacional en apenas un 0,5%, 0,5%. Y no es que los chicos que provienen de los sectores más favorecidos de la población con más recursos, pues que no duelan en caso tal de que lleguen a tener combates y sean dados de baja. No se trata de eso, no podría yo llegar a pensar eso nunca en la vida. Lo que sí me llama la atención es que, pues precisamente, los padres de estos chicos hagan hasta lo imposible o ni siquiera lo imposible, simplemente es que no los tocan. ¿Ustedes se imaginan una brigada del ejército yendo a reclutar a un colegio de estrato 6? O sea, siquiera se les pasa por la cabeza el camión del ejército en la puerta yendo o parqueándose frente a un colegio de estrato 6, el gimnasio moderno de Bogotá, por decir algo. Eso es impensable, es impensable, simple, es impensable. Pero pues los estratos más altos son los más calenturientos a la hora de hablar de la guerra, ¿no? Son los que más se les llena la boca diciendo o asusando el tema de la guerra, ¿no? Que a la guerra hay que asistir, que a la guerra hay que ir, que la guerra hay que librarla, ¿no? Pero sin embargo, pues sus hijos no libran la guerra. El comentario del programa no va de eso hoy, ¿no? Esto lo hemos repetido hasta la saciedad aquí en el programa. El comentario no va de eso, no va de la conformación o de los estratos que conforman el Ejército Nacional. El comentario va más por el lado de los hechos violentos que han llevado el luto a muchas familias pobres, a muchas familias precisamente estos muchachos pobres, como lo que ha ocurrido en el Bajo Cauca, donde enfrentamientos entre la tropa
y el Clan del Golfo pues han dejado 4 militares muertos, y a eso se suma a otros que ya se habían registrado esta misma semana, la semana anterior, en una situación donde, entre otras cosas, el alto mando, sí, el comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, pues admite que hubo errores en la operación en la que un grupo no mayor de 12 soldados salió a proteger a la población y se encontró con integrantes del Clan del Golfo en mucho mayor número y mucho mejor armados. Y claro, le da a uno la impresión que como los comandantes de nuestra tropa se la pasan ocupados defendiéndose de las acusaciones que pesan sobre ellos, sobre 1000 cosas, corrupción, porque esa tropa precisamente conformada por soldados pobres es la que tiene que pagar los platos rotos de las barrigas que inflan los generales, a punta del presupuesto público, a punta de corrupción. Porque si hay, en un país tan corrupto como Colombia, ustedes pueden encontrar toda la expresión de la corrupción al interior de las fuerzas militares, al interior de la policía, por ejemplo, y no es una posición calenturienta de mi parte, por el contrario, ustedes saben perfectamente que eso es así, las investigaciones lo han dejado ver y lo han dejado claro. Mientras estos muchachos pobres van y le ponen el pecho a la brisa y son ellos los que tienen que pagar con su vida, con su sangre, sus familias con mucho dolor, son ellos los que tienen que pagar la factura de una nueva guerra a la que estamos asistiendo. Una nueva guerra a la que estamos asistiendo. Y eso es verdaderamente triste, ¿no? Cuando ya inclusive llegó un pequeño respiro en el país, donde por más que se hable de Juan Manuel Santos, pues fíjese, el pabellón del hospital militar, donde se atendía precisamente a los que habían sido heridos en combate, pues no registraba ni siquiera entradas porque los combates habían cesado. Pero claro, a este gobierno le importa muy poco el hecho de volvernos a meter en una guerra donde, entre otras cosas, han dejado que a los alrededores crezcan todo tipo de males. Y hoy quiero poner el acento en unas declaraciones que ha dado el defensor del pueblo, Carlos Negret, pero la vamos a ver más adelante. De momento, escuchemos la voz del comandante general de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, comandante del ejército, que admite que hubo errores en la operación en la que un grupo de soldados perdieron la vida. Ahí tenemos que valorar algunos aspectos relacionados con la evaluación de inteligencia, los procedimientos operacionales ante una reacción de estas y los niveles de autorización para este tipo de operaciones. Estamos en las investigaciones del caso y habrá que aplicar los correctivos del caso para que estos hechos no vuelvan a suceder. ¿Puede haber algún tipo de falla, de error de cálculo, como se pudiera denominar? Sí. Esos son los reportes iniciales que nos dio el comandante del ejército anoche. Pues terrible. Se ciernen unos enemigos sobre nuestras fuerzas militares y resulta que nuestras fuerzas militares o los mandos de nuestras fuerzas militares no son capaces de garantizar la integridad de los hombres que tienen a su mando. Porque los mandan en misiones fratricidas, en misiones suicidas, en misiones suicidas. ¿O de qué otra forma se explica que resulta que estos muchachos pierdan la vida y pues ahora nos digan tranquila y dulcemente que es que se trató de errores de cálculo? Errores de cálculo. ¿Dónde están los que mandan? ¿Dónde están los comandantes? ¿Dónde están los que mandan? Pero claro, es que como en esos, los que están ahí en esa zona, en el Bajo Cauca, pues no son los chicos de las familias más bien del país, a las que le llaman las familias bien, ¿no? No son esos chicos. Son los hijos de los pobres. Entonces, pues claro, los hijos de los pobres, ya me imagino cómo tratarán
ese tipo de cosas. Y mientras tanto, pues afuera, el país polarizado se convierte en un ruido, unos hablando de los héroes de la patria, pero sin entrar a analizar lo que está pasando al interior de las fuerzas militares y de cómo sí son eficientes para robar, amponear estos comandantes del ejército, para violar derechos humanos, cómo sí son eficientes, pero para proteger a sus propios hombres no son capaces. ¿Hasta cuándo van a hacer una exhibición militar? ¿Hasta cuándo van a hacer una exhibición militar? Dejar caer estos dos muchachos en ese helicóptero en vuelo, en una exhibición. Es que es terrible, lo que está pasando es terrible y no hay consecuencias sobre eso, no hay consecuencias. El alto mando sigue siendo el mismo. Después de las denuncias de los medios de comunicación, el alto mando sigue siendo el mismo. Porque ¿a quién le preocupa la tropa? ¿A quién le preocupa la tropa? Estos, por el contrario, lo único que hacen es utilizar a la tropa, utilizar a sus hombres, para hacerle creer al resto del país. Por eso cuando uno se mete con los militares, saltan 7 o 5, ¿no? A molestarse, cuando lo que deben entender es que, ¿cómo va uno a tener palabras en contra de estos muchachos de las barriadas más pobres de nuestras ciudades, que son los que integran la tropa? No,